ustedes dijeron, tengo otros elementos que quiero compartirles, pero digámoslo así de esta manera, algunos apuntes sueltos quiero proponer. Nosotros estamos viviendo circunstancias nuevas de la sociedad, circunstancias nuevas de la cultura de hoy. Eso hace que, por lo tanto, cualquier propuesta de anuncio y de formación en la fe necesariamente acepte que tiene que revisarse permanentemente. Porque nosotros no estamos viviendo en la cultura de hace 40 años, de hace 30 años, sino todo está transformándose. Puede uno sencillamente quedarse en una eterna lamentación. Es que esto ha cambiado mucho, es que ya no era como antes, es que los jóvenes ya no son como antes, y entonces hacemos sencillamente un lamento permanente. Y es lo que uno menos tiene que hacer, sino tiene que poner los pies en la tierra para decir: hoy las familias son distintas, los jóvenes son distintos, los niños son distintos, y a ellos estamos invitados a servirles con la evangelización. O si no, uno vive en una nostalgia del pasado que simplemente lo paraliza. Es que antes era, no, antes era y antes fue antes, ahora es ahora. Y a nosotros no nos toca evangelizar a los jóvenes de hace 40 años, es a los de hoy, con todos los problemas que tienen. Por eso la catequesis es hoy retadora, un fuerte reto. Uno puede pasarse la vida, vuelvo a decir, lamentando lo que un día fue que ya no es. Y sencillamente eso hará de nosotros personas desubicadas, con unas consecuencias gravísimas. Desubicadas porque yo pienso que lo que yo hacía hace tiempo, hoy no puedo seguir haciendo de la misma manera. Ya estoy desubicado yo. El desubicado soy yo, no son ellos, soy yo. Porque pienso que lo que yo ya tengo, eso funciona pues in secula seculorum, por los siglos de los siglos, amén. Y no. Ni mi esquema mental, ni mi proyecto de catequesis o lo que sea, funcionan así intemporalmente. No, no es así. Entonces es muy importante, me parece, que nosotros aterricemos para saber las circunstancias de la sociedad son distintas. Las circunstancias de la cultura de hoy son distintas. Las circunstancias de los jóvenes son distintas, de los adultos son distintas. Y eso hace que tengamos todos que estar en una actitud permanente de revisión, como hoy se anuncia el Evangelio de Jesucristo y como hoy acompañamos procesos de formación en la fe. En eso estamos todos, y esa es la realidad que es muy importante que tengamos en cuenta, que aterricemos. No son las mismas circunstancias tampoco hoy en la vida de la fe, tampoco. No son las mismas circunstancias. Las circunstancias donde naturalmente los padres de familia eran los transmisores de la fe. No, no son. Porque los padres de familia tampoco están formados en la fe. Entonces uno se la pasará peleando con ellos, que no ayudan, que no vienen, pero es que si no tienen de dónde, por Dios santo, si no están ellos mismos evangelizados. Entonces lo mismo, las circunstancias de la fe están cambiando. Como se mueve hoy el mundo religioso, se mueve de una manera impresionante, transformándose. Y entonces hay personas que simultáneamente tienen una fe, un interés por lo católico, pero simultáneamente son supersticiosos, simultáneamente creen en un mundo de cosas. Esa es la realidad de hoy. Y eso es lo que hace que nuestro servicio sea a la vez desafiante, porque también la fe religiosa está cambiando muchísimo, muchísimo. No me refiero simplemente al hecho que seguramente en muchas familias pasa, que no sé quién se hizo pentecostal, se hizo evangélico, pues eso es una garrotera permanente, porque no hablamos de religión, porque si no eso se la acaba la familia. No solamente eso. Hoy se ha hablado, los estudiosos de la transformación del hecho religioso hablan de eso. Es una cierta religión a la carta, cada quien va armando su propio credo religioso. Tenemos una tradición católica, pero simultáneamente creemos en un mundo de cosas más. Esta es la realidad en que estamos, no es otra.
y por eso también me parece, insisto yo, estamos invitados a aterrizar tranquilamente para no vivir de unas nostalgias, sino para ver, es que eso es el mundo que está cambiando. Creo que también la diócesis está cambiando. Yo les escuchaba aquí con todo el cuidado y ustedes decían, hubo varios reclamos, es que la delegación no está haciendo, es que la parroquia tampoco, es que no sé qué, que antes sí nos reuníamos, qué bueno. Y seguramente eso que en ese momento sucedió respondió en ese momento a muchas cosas. Pero es que nosotros estamos también aquí en la diócesis en un trabajo de revisión de nuestra vida diocesana, porque también está cambiando. Y eso no es lo mismo de hace un tiempo. Tenemos nosotros y somos herederos de una experiencia pastoral absolutamente única y rica, como ha sido la historia de nuestra diócesis. 127 años de vida diocesana en distintos contextos, en distintos momentos, y especialmente desde el año 65 hasta acá, cuando terminó el Concilio Vaticano II, la puesta en marcha de toda una experiencia de renovación. ¿Qué nos dijo el Vaticano II y qué nos está invitando a que hagamos nosotros hoy? Y eso dio lugar a una serie de exploraciones de tipo pastoral que cuajaron en un enorme proyecto y un enorme proceso, del cual fue pionera la diócesis nuestra, el PDR. Pionera y fue expansivo, porque muchas diócesis en el país y fuera del país también entraron en esta dinámica. Resulta que nosotros estamos con un tiempo que se cumplió, porque hacia el año 2017-2018 se cumplió el tiempo que estaba previsto de los 30 años prácticamente del proceso de diocesano, evangelización, renovación, prácticamente. Y ahí en el camino vamos viendo una cantidad de cosas maravillosas, pero maravillosas. ¿Cuánta gente se formó durante todos esos años? Y muchos de ustedes se formaron ahí gracias a este proceso formativo. ¿Cuánta gente se formó en liderazgo social? ¿Cuánta gente se formó en catequesis? ¿Cuánta gente se formó en doctrina social de la iglesia? ¿Cuánta gente se formó en organización comunitaria? ¿Cuánta gente se formó en cooperativismo? ¿Cuánta gente? Una cantidad de gente. Pero resulta que esta sociedad evoluciona terriblemente rápido, está moviéndose mucho. Y muchos de esos programas que en un momento determinado dieron respuesta a unas épocas determinadas, parece que no están dando respuestas. Entonces creo que es muy importante, y de verdad lo digo, no es el momento de entonces de echarnos la responsabilidad, es que allá la diócesis no ha hecho, es que los otros no han hecho, donde también tenemos que reconocerla también, porque es necesario también reconocer dónde están los vacíos, cuáles son las carencias que tenemos. Ustedes hablaron y compartieron de luces y sombras, porque tenemos luces y porque tenemos sombras. Es decir, el primer elemento que yo quiero subrayar, estamos viviendo nuevas circunstancias, unas circunstancias nuevas desde el punto de vista de la sociedad y de la cultura, desde el punto de vista de la misma vida religiosa y desde el punto de vista de la diócesis. Venimos desde hace unos años haciendo una lectura de lo que hemos hecho durante estos años, una relectura de lo que hemos hecho. Hemos mirado con detenimiento qué ha sido todo este tiempo, desde el Vaticano II hasta nosotros, qué frutos dejó todo esto. Estamos tratando ahora de leer y estamos en este momento de estar en sintonía con la marcha de la Iglesia. La Iglesia en el mundo entero que ha sido convocada para que sea una Iglesia sinodal, que participe. Y en el fondo, ¿qué es? Le escuché hace unos días que tuvimos la reunión de los obispos en Bogotá al señor nuncio apostólico. Una frase, sinodalidad sencillamente es participación laical. Pero participación laical es, como algunos de ustedes me lo han escuchado seguramente, mis hermanos sacerdotes, lo hemos hablado también con ellos, participación laical que no es un favorcito que ustedes le hacen de pago. Es la vivencia de su vocación. Y la vocación de los laicos no es porque gentilmente el Padre nos permite hacer algo, tan querido ese Padre, sino porque es su misión. Y si ustedes no la realizan, se quedó sin hacer.
Y si nosotros no realizamos nuestra misión, se quedó sin hacer. Padre, en el año pasado, en las reuniones que yo participé, en todas las reuniones de arciprestazgo, fue muy interesante. En una me tocó virtual porque ese fin de semana me enfermé un poco. Pero en una vez les escuchaba a un señor que decía, con una generosidad y con una bondad, yo estoy 24 horas pues disponible a lo que el Padre necesite. No, la vocación no es para lo que el Padre necesite, es para que ustedes, laicos, cumplan su propia misión, por Dios santo. Y que nosotros trabajemos en armonía todos en una sola obra, que es la evangelización. Nosotros estamos al servicio de ustedes, la vocación, y lo trabajamos todo el tiempo. El sacerdocio ministerial nuestro está al servicio del sacerdocio común de los fieles y no al revés. Lo que yo pueda hacer, Padre, en un campito, yo le ayudo en algo. Es que la vocación de ustedes es un momento distinto. La Iglesia nos está invitando. Eso lo dijo el Vaticano II, bellísimamente. Y eso lo dice nuevamente el Papa cuando nos invita con la famosa palabra, sin modalidad, y es caminemos juntos. Y cada quien realizando su propia misión, que le es propia. No es porque yo se la delego. La misión de ustedes la han recibido de Jesús, no del cura ni del obispo. Es de Jesús de quien han recibido ustedes. Como nosotros hemos recibido la misión de Jesús, pero usted no la recibe de nosotros, tan querido el obispo que nos deja hacer algo, tan amable el Padre que nos deja hacer algo. ¿O cuánto cambiará a este padrecito que no nos deja hacer nada? Y si eso pasa, por favor, peguen el grito. Peguen el grito. Sí, no lo vayan a moler a palos, no vayan a incendiar la iglesia, no vayan a hacer nada de eso, ¿no? Pero ¿cuánto nos cambiarán a este padrecito que no nos deja hacer nada, por Dios santo? ¿Cómo es lo importante esto? Y el momento que estamos viviendo es un momento complejo, pero digamos esto. Nuestra catequesis tradicional se enfocó fundamentalmente como cursos de sacramentos. Primera palabra que me parece a mí que hay que sacar del mapa totalmente, la palabra curso. Porque no es un curso, porque no es una clase. Eso tiene que desaparecer del vocabulario. Pero fundamentalmente se estructuró como un tiempo allí de preparación, de cursos, y por eso a muchos de ustedes, los jóvenes a quienes los acompañan, ustedes en la catequesis los llaman, ¡hola, profe! ¡Hola, profe! Eso se lo dicen al profesor de matemáticas, al profesor de inglés y al profesor de religión. Ustedes son profesores de religión, pero en la casa, en la parroquia. Fue pensado en eso. Y resulta esto: en la iglesia la catequesis se realiza para estructurar la personalidad cristiana y no para recibir sacramentos. Para eso existe la catequesis, y así se cuadró y se organizó desde el comienzo de la iglesia, para formar y ayudar a estructurar una personalidad cristiana y discipular, no para recibir sacramentos. Una frase que es viejísima de un gran padre de la iglesia, de un gran santo, Tertuliano, y es una frase que se repite permanentemente: los cristianos no nacen, se hacen. Se hacen. Nosotros nos comimos el cuento que en esta sociedad nuestra católica, y que se decía que el país era 100% católico, entonces uno nacía ya cristiano. No, uno nacía en una familia cristiana y naturalmente lo llevaban al bautismo. Hace años al chinito recién nacido de una vez lo confirmaban, de una vez. Y en una época sucedió que inclusive al chinito de brazos lo bautizaban, lo confirmaban y le ponían una gotica de la sangre del Señor, que la tomaban allá, como más o menos hizo todo ahí el chinito. Mientras berreaba y mientras estaba haciendo cosas en su pañal, le estaban haciendo todo eso. Los cristianos no nacen, se hacen. Lo cual significa que detrás de la fe cristiana hay una cuestión muy importante. Personas que sean capaces de tomar una opción por Jesús.
Personas que sean capaces de orientar su vida con libertad, asumiendo el proyecto de Jesús. Y eso pide formar personas para que tomen decisiones de fe. Eso es distinto a un curso. Eso es distinto a una clase, ¿cierto, profes? ¿Están de acuerdo conmigo, profes? Si están de acuerdo conmigo, profes, o no están de acuerdo conmigo, profes. Profes. Es distinto. Catequista. En muchos sitios ya no se habla ni siquiera de catequista. En muchos sitios se habla de acompañantes en la experiencia de fe. Ni siquiera de catequistas se está hablando en muchos ámbitos, pero también se habla de catequistas. Pero cuando se habla así es para resaltar cuál es su papel. Su papel es de acompañante. Su papel es ni más ni menos de testigos. Testigos no de lo mío, para que allá el pobre chinito quede embelesado todas las veces que va a la clase, profe, y yo contándole mi vida, yo contándole mi historia y todo eso. No, yo no le cuento mi vida, yo no le cuento mi historia. Es el amor de Jesús, es la obra que el Señor realiza en la historia humana. Es el amor de Jesús, el amor del Padre comunicado en Jesús. De eso nosotros hablamos. Clarísimamente lo dice San Pablo en una de sus cartas: la fe viene por la predicación y lo que nosotros predicamos es a Cristo. Claramente, netamente San Pablo lo dice. La fe viene de la predicación y lo que nosotros predicamos es a Cristo. No predicamos a nadie más. Así pues que la catequesis significa el acompañar a alguien para que llegue a ser una persona adulta en su fe. Esa expresión que tiene la carta de San Pedro, tendremos que tenerla presente siempre. Estén ustedes dispuestos y atentos a dar razón de la esperanza a quien le pida razón de su esperanza. Personas maduras en su fe, capaces de dar razón de su esperanza, de dar razón de su fe. Hacia allá apunta todo esto. Lo cual significa un elemento formativo, pero significa un elemento también decisional. Yo tomo decisiones por el Señor Jesús. La catequesis es resonancia de lo que se llama el primer anuncio. Y ahorita quiero detenerme un momento en esto. El centro de la catequesis no puede ser el discurso. El centro de la catequesis es el encuentro con Jesús. Ese es el centro de la catequesis. Es el encuentro con Jesús. Por eso normalmente todas nuestras catequesis tienen que ser nutridas de la palabra. De la palabra. ¿Y acaso nuestras catequesis, profes, nuestros cursos, profes, nos permiten que un niño viva una experiencia de oración? Que un joven, al estilo joven y con dinámica de joven, pueda vivir la experiencia de la oración para conocer a Jesús y encontrarse con Jesús. Lo que nosotros estamos buscando no es un discurso. Estamos tratando de favorecer un encuentro de amor con Jesús. Hacia allá apunta esto. Hacia allá apunta la catequesis, no hacia otra cosa. Catequesis, bellísima expresión, bellísima tarea. Yo aquí tomé nota de algunas de las cosas que ustedes decían. Mientras decían, yo tomé otras notas y quiero complementarlo con algo. Las personas son importantes. ¿Cuál es la luz enorme de la iglesia? El sujeto de la evangelización es la comunidad creyente. Es la comunidad la que es sujeto de evangelización. Es la comunidad. Y nosotros sabemos cuánto nos falta recorrer todavía para constituirnos como una comunidad creyente. Como una comunidad. Ustedes son testigos de eso también. Son testigos de las rivalidades que hay entre los grupos de las parroquias. ¿Sí les ha tocado? ¿Profes, les ha tocado? ¿Sí les ha tocado? Hay catequistas que eso es impresionante. Pues aquí al grupo, a mi rosca de catequistas no entra nadie, ¿no? Necesita pues casi como Nicodemo volver a nacer, siendo viejo, entrar al vientre materno, pasar no sé qué curso. Yo molesto y los he dicho en unas
parroquias con todo el cariño, que hay catequistas que llevan muchos años de catequistas, ¿cierto? Y yo sé que hay algunos catequistas que son catequistas desde la comida de Cristo con los discípulos en Emmaús. Ahí comenzaron a ser catequistas. Aquí yo les escuchaba, mientras ustedes hablaban, escuchaba que decían por ahí, sí, pero tenemos que seguir formándonos, así yo lleve 20 años de catequistas, tenemos que seguirnos formando. Por Dios santo, ¿quién ha terminado de hacer la experiencia de discipulado con Jesús? ¿Quién? ¿Quién ha terminado, como decía bellísimamente, lindo, la oración colecta del domingo primero de Cuaresma, es decir, del domingo pasado? ¿Saben cuál es la oración colecta, cierto? ¿Sí? La colecta no es solamente la poncherita que pasan allí para ver qué damos. Si no saben ustedes cuál es la oración colecta, a ver, profes, ¿cuál es la oración colecta en la misa? ¿Cuál es? ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál? Es por toda la comunidad, pero ¿cuál es? ¿A qué se le llama oración colecta? La oración universal, la de la iglesia, el Padre Nuestro, la que se ora por los sacerdotes, el Ave María, por el clero, la Santa Iglesia, Jesús es el Redentor, Ángel de mi guarda, esa se dice en la misa también, Ángel de mi guarda. ¿Listos, profes? Aquí tenemos un poco de profes que tienen diversidad de criterios. Por aquí dijo alguien acá, diversidad de criterios. Aquí dijo alguien que se paró acá y diversidad de criterios. Aquí yo veo un grupo de profes con diversidad de criterios. Cada una va a una misa distinta, va a una liturgia distinta. Está bien. Tenemos las liturgias locales, tenemos la liturgia sangileña, pinchotana, Villanueva. La oración colecta es la oración que hacemos los sacerdotes inmediatamente antes de las lecturas. Cuando termina el acto penitencial, ¿saben cuál es el acto penitencial? ¿Sí? Catequistas de primera comunión, ¿saben cuál es el acto penitencial? ¿Sí? ¿Saben cuál es? Cuando uno hace así, padre, cuando uno hace así, ese es el acto penitencial. Ese es así. Cuando termina el acto penitencial, si es como este tiempo de Cuaresma, no se dice el gloria, e inmediatamente el sacerdote dice oremos. Y esa oración se llama colecta porque recoge las intenciones de oración de toda la comunidad presente y el sacerdote presenta como una sola plegaria de una comunidad que celebra su fe y la presenta al Padre de amor por Jesucristo en el Espíritu. Esa es la oración colecta. ¿Sí? ¿Ya todos quedamos en el mismo rito católico ahora sí todos? Si se dan cuenta que por ahí no hay ángel de mi guarda, ni dice compañía, por ahí no nada de eso. ¿Ya quedamos? Y la oración colecta del primer domingo de Cuaresma es bella, diciendo que comenzamos este camino cuaresmal, este camino penitencial, para profundizar en el conocimiento del misterio de Cristo. Es bello, pero el misterio de Cristo no es a ver qué cosa misteriosa tendrá Cristo, es profundizar en el conocimiento del amor de Cristo. Y así dice, la catequesis va hacia allá, va hacia que las personas sean capaces de conocer a Jesús el Señor, de amarlo, de seguirlo, desde Él crear una experiencia comunitaria nueva y desde Él hacerse presente en el mundo como sal y como luz. Para allá apunta la vida cristiana y para allá apunta toda esta formación que se llama catequesis. ¿Cómo son importantes las personas? Y el sujeto de la catequesis, de la evangelización también es la comunidad creyente. Una comunidad imperfecta. Por eso los curas a veces entre nosotros peleamos. ¿Ustedes nos han visto pelear a veces a los curas?
¿Se han visto? Uy, monseñor, le contara. Pues sí. También entre los curas sabemos hay rivalidades. Hay personas que dicen, pero es que también son humanos. Ah, pues ¿de dónde quieren que salgamos nosotros entonces? Pues, a uno se lo dicen así a veces con cariño, ¿no? Pero padre, al fin de cuentas ustedes son hombres. Ya, pues, si hay alguien que sabe que soy hombre, soy yo, pues. Claro que sí. O sea, descubrí, gracias, me hiciste conocer que yo era hombre. No tenía ni idea. Pues. No tenía ni idea. Es la gran revelación. Padre, al fin de cuentas ustedes también son hombres. Pues gracias, al fin de cuentas. Llevo años sin darme cuenta de qué se trataba eso. Pues claro. ¿Cómo crear una comunidad? Juan Pablo II escribía en el año 2001 ese gran texto que quiso ser una carta de navegación para la iglesia del tercer milenio. Y allá decía, no existe sino un solo programa de evangelización, no hay más, que se va realizando en las condiciones locales de cada diócesis, de cada iglesia. Pero no existe sino uno solo. Y tiene como centro a Cristo, Jesucristo. Y lo desglosa de esta manera. El centro del único programa de evangelización es Jesucristo, de tal manera que Él sea conocido, amado, seguido y servido, para que en Él vivamos la experiencia del amor trinitario del Padre, Hijo y Espíritu, y eso renueve las relaciones, y para participar como sal de la tierra y luz del mundo en la transformación de la historia hasta cuando llegue al cielo. Ese es el único programa de evangelización, no hay otro. Que Jesucristo el Señor sea conocido, amado, seguido, servido, para que desde Él conozcamos la fuerza del amor trinitario que nos permita crear relaciones nuevas entre nosotros, segundo elemento, y para que nos hagamos presentes donde cada quien vive como sal de la tierra y como luz del mundo, siendo fermento de renovación. Son los tres elementos del único programa de evangelización, no existe otro. Así pues que nuestra catequesis tiene que enrutarse para allá, tiene que ir hacia ese lado. Valoremos mucho y valoro mucho, y lo quiero hacer acá al agradecerles enormemente, les decía, no solamente su presencia aquí, sino su servicio, su vida, su fe, su testimonio, su coherencia. Palabras de Pablo VI que son estremecedoras. De Pablo VI escritas hace muchos años. Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza se nos pregunta: ¿creen verdaderamente en lo que anuncian? ¿Viven lo que creen? ¿Predican verdaderamente lo que viven? Esas tres preguntas de Pablo VI son terribles. Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza se nos pregunta a nosotros cristianos: ¿creen verdaderamente en lo que anuncian? ¿Lo que nosotros anunciamos lo creemos? ¿Vivimos lo que creemos? ¿Predicamos verdaderamente lo que vivimos? Y Pablo VI establece entonces una triangulación entre creer, anunciar y vivir. Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Y dice allá de Pablo VI una cosa inmensamente importante: sin andar con rodeos podemos decir que en cierta medida nos hacemos responsables del evangelio que proclamamos, ni más ni menos. Es decir, somos responsables del evangelio. Y si el evangelio se opaca, es porque de pronto yo permití que se opacara. Y si el evangelio perdió fuerza y no fue capaz de tocar el corazón de un niño,
es porque de alguna manera o yo me enfoqué por otro lado, a ver si le llenaba yo la cabeza de conocimientos, a ver si le no sé qué cosas, y sencillamente, pero lástima que no tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús el Señor, para conocerlo y amarlo y para vivir en Él una manera de relacionarnos distinta. Todo apunta al encuentro con Jesucristo, vivo, vivo. No podrá haber, me parece a mí, para un catequista o una catequista que llegue a la catequesis sin antes haber hecho un rato de oración, inmediatamente o antes, pero no simplemente para decir, Señor, ojalá me ilumines, pues seguramente también que ilumine, pero antes que nada para llenarse de la presencia del Señor. Y con el corazón lo vamos a encontrar mañana en la transfiguración. El Cristo que se transfigura es impresionante también lo de mañana. Los discípulos estaban acostumbrados a ver el rostro habitual de Jesús, ¿sí? Y tienen que pasar por una doble experiencia maravillosa. Una, terrible para ellos, escandalosa, que el rostro de Jesús toma la forma de un rostro golpeado, el rostro de un crucificado. Eso no estaba en sus planes, pero tampoco estaba en sus planes que resplandecerá en el rostro de Jesús la belleza del amor de Dios. Y esa es la gloria que contemplamos mañana en la transfiguración, para que contemplando al transfigurado su vida se transfigure, la de los discípulos, su vida se transfigure. Vamos a orar. Seguramente que cada catequesis tiene que tener en cuenta con la palabra de Dios, por Dios santo, tiene que ser desde la palabra. Pero quizá durante la semana la catequista, el catequista tendrá que sacar un rato de oración para ojalá hacer un rato de lección divina con la palabra, que va a animar el encuentro de fin de semana, para que sea una oportunidad de encuentro con el Señor Jesús, que no sea simplemente la transmisión de unas cosas, un encuentro con Él. La cosa es muy compleja, porque también ustedes y yo como catequistas tenemos que ser maestras y maestros de oración. Y maestro de oración no es el que le pide apréndase las oraciones. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que no se sabe las oraciones. Me decía un día allá en Bogotá una catequista, el niño no puede ser de una comunión porque no se sabe las oraciones. Que la saque de internet, ya. ¿Qué problema tiene? Pero si fue capaz de descubrir cuál era el valor de la Eucaristía y amar a Jesús, pues que se aprenda las oraciones después. ¿Qué más da? Enfocamos baterías donde no hay que enfocarlas, y es el encuentro con la persona y que la persona se encuentre con Jesús el Señor. Ustedes hablaron varias veces de formación, indudable, de formación. Aquí sí entramos en una cosa, para ponerla bien, como bien tenebrosa, pues, y que sintamos que en qué nos metimos, por Dios santo, y que cada quien puede llegar ahora más tarde a la parroquia y decirle, Padre, aquí le entrego. Usted verá qué hace, pero conmigo no. Hace años salió un texto que se llama El Directorio General de la Catequesis. ¿Lo conocen? ¿Conocen? Uno puede decir, yo soy catequista hace tiempo y has trabajado en el directorio de la catequesis. Yo no sabía que eso existía. Yo tengo ahí unas fotocopias de la catequesis que me las dejó, ¿quién sería? No sé si fue Cleofás, ese que el de Maús, él me dejó unas fotocopias y desde allá yo vengo repitiendo el mismo cuento todo el tiempo. Y hace poco, un par de años, salió el nuevo directorio para la catequesis. Directorio para la catequesis. Para la catequesis. ¿Por qué hago yo cuenta de esto? Monseñor, ¿nos va a hacer creer esto? Por Dios santo, Monseñor. Si usted está desocupado, léalo, Monseñor, pero no. ¿Por qué digo eso?
porque la iglesia viene pensando permanentemente el tema de la catequesis. Y toda esa reflexión que hace a propósito de las nuevas circunstancias en que vivimos hoy, de los nuevos destinatarios de la evangelización, porque son distintos, todo eso lo viene plasmando con la ayuda y con todo el magisterio de los papas, con el magisterio del Papa Francisco, la enseñanza, y salen unas directrices de por dónde tiene que ir la catequesis. Y aquí aparece un capítulo completico del catequista. Profes, aquí dice el catequista, no dice el profe, la profe, sino, miren, o sea, ¿para qué menciono esto? Para que sepamos nosotros que la iglesia viene en un plan permanente de revisión de sus propuestas de acompañamiento en la formación de la fe, y que nos invita a nosotros también a que nos formemos, porque nos formemos no solamente cuál es el nuevo libro que tengo que dar. Yo puedo hacer una catequesis solamente con textos bíblicos. Yo tuve una experiencia muy hermosa, supremamente hermosa, de acompañar durante varios años el catecumenado, pero catecumenado literalmente, iniciación cristiana de adultos, adultos de mayores de 18 años, había chinos de 20 años, pero había personas de 30 años, de 40 años, de 50 años, y un itinerario bellísimo que terminaba en la vigilia pascual, en la noche de la vigilia pascual, y en esa noche yo los bautizaba, los confirmaba y hacían no la primera comunión, porque uno no prepara para la primera comunión, uno prepara es para la vida eucarística, no para la primera comunión. Y quizá esa expresión tendría que desaparecer de nuestro vocabulario. Nosotros no preparamos para la primera comunión, preparamos para una vida de fe nutrida de la Eucaristía. No para la primera, sino para toda la vida eucarística. Para eso preparamos nosotros y acompañamos, no para la primera comunión. Monseñor, soy catequista de la única confirmación. Pues como es una sola, entonces no puedo decir que la primera confirmación, no. Soy catequista de la única confirmación. Yo soy catequista de la primera comunión. Yo acompaño en la catequesis el primer matrimonio. Participo en los cursos de primer matrimonio. A ver qué les pasa después. Y nos preparamos, no vamos a ungir a un enfermo, no. Vamos a acompañar al enfermo en su primera agonía. Vaya uno a saber si sale vivo de esa. No, uno no prepara para la primera comunión, no. Uno prepara para una vida de fe, de relación con Jesús que se nutre de la Eucaristía. Y que en ese momento comienza a nutrirse con la esperanza de que se nutra hasta el último momento de la vida de la Eucaristía, pero no para la primera comunión. Preparamos para la vida eucarística. ¿Qué significa esto? Hay todo un trabajo que la Iglesia hace de reflexión para decir hoy por dónde tenemos que orientar nuestro servicio catequístico. Traje el libro simplemente no para que se asuste. Ahora Monseñor va a poner como condición que yo no puedo ser catequista en mi parroquia si no me leo el libro. No es eso. Pero sí nos tocará buscar caminos de formación, y yo les pido por favor que estemos todos disponibles a los caminos de formación. Porque podemos llevar muchos años como catequistas, pero es que yo les he compartido la experiencia, esa experiencia que les decía de los catecúmenos, y todo el proceso catecumenal fue a partir de textos bíblicos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Porque cada quien tiene su, y aquí como decían, parece que cada parroquia tiene su propia catequesis, hay unos que siguen una, otros siguen otra, cada uno inventan una, inventan otra, etcétera, etcétera. Y en una época yo me acuerdo que los cursos de primera comunión profes eran más o menos, ¿cuántos encuentros tienen de catequesis en el año ustedes? ¿Cuánto? 30, 20, 5, 2. Comulgue ahora y prepárese después. Todos los métodos que uno puede tener.
Y había unos programas de catequesis donde le dedicaban como 15 catequesis al Antiguo Testamento. Y luego en 5 catequesis trata de meter que por ahí apareció Jesús por este lado, por ahí en algún lado de este planeta apareció, y por ahí le dio por inventar una cosa que se llama sacramentos, y por ahí dejó una cosa que se llama Eucaristía. Y todo el resto había sido Antiguo Testamento, como si él estuviera formando judíos y no cristianos. Buenas experiencias de catequesis, todas a partir del Evangelio y todas a partir de encuentros con Jesús el Señor, encuentro con Cristo desde la palabra. Es decir, es centrarnos en esto. Ahora, por favor, lo que voy a decir, poner en marcha esto es muy complicado, pero hacia allá tenemos que ir. Allá tenemos que ir. Yo sé que las circunstancias en que todos vivimos no son tan fáciles para todos. Quienes viven aquí en San Gil tienen más fácil acceso a venir acá que de pronto allá a la librería, que de pronto una reunión. Quienes están, muchos de ustedes que viven en veredas y allá son unos apóstoles impresionantemente entregados, yo sé. Pero ¿por dónde les digo que está tratando de caminar hoy el tema de la catequesis? El tema de la catequesis está caminando por todo un concepto amplísimo que se llama la iniciación cristiana. La iniciación cristiana. Por eso entonces se nos está invitando a que cada día más nosotros seamos conscientes que nuestras catequesis tienen una finalidad iniciática, de iniciar, iniciación cristiana. Todo lo contrario de simplemente catequesis solamente presacramentales, que una vez que termina y recibe el sacramento, y con qué esfuerzo recibe ese sacramento, chao, desaparece del mapa. Catequesis de una iniciación a un arte de vida, iniciación a una manera de vivir. Por favor, voy a leer simplemente con 13 frases. Y si yo hasta que los tengo hasta allá, 12 y cuarto, 12 y 20, 12 y 20, 12 y 20. No hay un trabajo que hay que hacer después. Voy a leer simplemente frases, atención. Yo les pido por favor escúchenlas para que vean el marco amplio en el cual quiere hoy pensarse la catequesis. Leo las frases simplemente porque cada frase amerita un desarrollo, pero leo simplemente. La iniciación cristiana vista como una experiencia humana. Segundo, naturaleza y elementos característicos de la iniciación cristiana. O sea que la iniciación cristiana es todo un proceso formativo que tiene unas características propias. Tercero, oigan esto, la iniciación cristiana es un proceso espiritual, catequético y litúrgico. Y que en muchos casos las catequesis nuestras son desarticuladas. Espiritual, hay una experiencia de fe que los niños viven. Catequético, que es un acompañamiento en la formación de la fe. Litúrgico, descubren ellos lo que significa la belleza de la celebración. O los niños van a la misa porque después tienen que pasar a que el padre les firme, a ver si fueron a misa. Y si no tiene 18 firmas, se fregó. ¿No será que eso más bien los envenena? ¿No será que eso más bien los vacuna para decir yo voy a misa es por eso, por tener las 18 firmas o las 20 firmas? Y yo es por eso. Pero ¿alcanzan ellos a entender y a descubrir la belleza de la celebración? ¿Alcanzan ellos a darse cuenta de lo hermoso de por qué los cristianos nos reunimos a festejar la fe, a celebrar la fe? ¿Hay alguna metodología y alguna experiencia celebrativa para ellos? ¿O simplemente va a misa porque va a misa? Catequesis y después misa para los niños, pero tienen que llevar la firma o si no, nada. Otro, problemática de la iniciación cristiana y la catequesis. Aparecida la conferencia
de los obispos hace años en América Latina, hablaba que la catequesis en América Latina, la organización cristiana, es fragmentada. Era otro problema que él mencionaba, es que además de ser así suelta, era también una catequesis que no se realizaba respetando la naturaleza misma del proceso de iniciación. Pero también anotaba otro problema serio, y es que el gran sujeto que tenía que vivir esto, la comunidad, no aparecía por ningún lado de la comunidad. Además de eso aparecían otras observaciones, se nos volvieron cursos para profes, se nos volvieron cursos en una metodología puramente escolar, pero no como experiencia de vida, etc. De ahí entonces se hablará, siguiente frase, la conversión misionera de la catequesis. La conversión misionera de la catequesis. La catequesis está llamada a meterse dentro de todo un impulso misionero de la Iglesia. Pero siguiente, articular coherentemente las etapas del proceso de evangelización. Atención, del cual la catequesis es una sola de las partes, no más. Y si uno no lo articula con todo el proceso, sencillamente queda una cosa totalmente suelta. Y aquí sí me detengo yo un momento. Llevémonos por favor en el corazón. El proceso de evangelización en la Iglesia tiene fundamentalmente 3 grandes etapas. No porque las etapas sean necesariamente sucesivas cronológicamente, ya terminamos esta, arranquemos la otra, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Nuestro proceso de crecimiento en la vida nunca es así, ya llegué aquí, ya marca un poquito cuando se cumple la mayoría de edad, que ahí sí entonces dice, ahora sí en adelante puede hacer un poco de cosas ya por su cuenta, antes no. Pero no, la vida no es así. Uno va creciendo y no todo el mundo tiene el mismo ritmo de crecimiento. Y cuando se habla del proceso de evangelización, se habla que la primera etapa del proceso de evangelización es la misión. Y la misión, cuyo corazón fundamentalmente es el primer anuncio, que se llama querigma, y que quiere suscitar en la persona una primera experiencia de conversión. Esa es la primera etapa de la evangelización. Una vez que la persona ha recibido el primer anuncio, el querigma, que es el misterio pascual, que es el anuncio del amor de Dios que llega a nosotros tomando forma en Jesús el Señor, quien nos ama hasta el extremo y que en el amor extremo vence el pecado y la muerte. Una vez que se vive ello y que ha suscitado en la persona una primera experiencia de conversión, comienza ahora sí la etapa catequética. Ahora sí comienza la etapa catequética, que es un acompañamiento en la profundización de lo que es la fe y la consolidación de su primera conversión, para que vaya insertándose poco a poco en la comunidad y vaya acompañando también su relación con el Señor en la comunidad del elemento celebrativo de la fe y de la proyección en la caridad. Ahí es donde se inserta la catequesis, para pasar a la tercera etapa de la evangelización, que se llama la pastoral. Las personas que ya han vivido una experiencia de conversión madura y que han vivido un proceso de iniciación que implica por lo tanto tiempo, pedagogía, etapas distintas, y una vez que ha vivido eso y la persona ya está madura en su fe, sigue en una formación permanente de su fe, en una catequesis permanente y en un servicio en la comunidad. Esas son las 3 etapas del plan de evangelización. Esas son. Y ahí dentro de una de esas, la catequesis. ¿Qué es lo que estamos encontrando ustedes y yo? Ustedes lo decían acá. Papás que ni les suena ni le truena son los primeros destinatarios del anuncio. Y muchos de los jóvenes hay que hacerles casi que primer anuncio. Hay que hacerles primer anuncio. Que descubran a Jesús. Que descubran la Pascua de Jesús. Porque llegan en unas condiciones en que
no han tenido una experiencia de fe, menos una experiencia comunitaria, menos una experiencia celebrativa, para descubrir la belleza de la celebración de la fe. Y hay que hacerles a muchos de los jóvenes, antes de arrancar a hablarle del Espíritu Santo y de los dones y los frutos y todo, quizás es un primer anuncio, porque tampoco ellos han tenido la posibilidad de conocer a Jesús y conocer lo que Jesús encarna. La catequesis forma parte de uno de las etapas del proyecto de evangelización. Y cuando hablábamos ahorita de la dimensión, la renovación misionera de la catequesis, es que a todos nosotros nos está correspondiendo hacer lo que se llama el primer anuncio. Tanto que en la mente de la Iglesia, y el Papa lo ha repetido muchas veces, la catequesis consiste en una prolongación y en una profundización del primer anuncio. Y ciertamente la Iglesia Católica en este momento constata que tenemos un déficit enorme en primer anuncio. Un déficit enorme. Mucha gente no conoce a Jesús. Mucha gente oye hablar de religión católica. Mucha gente oye hablar del Papa. Mucha gente sabe que ahí cerca de la casa hay un templo, que allá hacen unas cosas raras para otros, pero no han tenido la oportunidad de conocer y encontrarse con Jesús el Señor, el misterio de su cruz, el misterio de su encarnación, de su cruz y de su Pascua. Primer anuncio. Así pues que estamos llamados ni más ni menos a entrar en una puesta en marcha del proceso de evangelización que tiene esas tres etapas, y en una de esas etapas se inserta nuestra catequesis, que no es para sacramentos, es para iniciar a la vida cristiana. Desde ese punto de vista, ¿cuándo tendría que comenzar el proceso catequético? Puede haber un proceso desde pequeñitos, para que los niños vayan entrando en una experiencia. Y por ahí, en ese camino de una formación inicial de su fe, recibiría un sacramento, después recibiría el otro, pero eso se enmarca dentro de un acompañamiento prolongado. Ustedes, yo les estoy diciendo, ese es el gran reto. No será fácil ponerlo, y no será fácil. Yo no sé si vamos en los pasos que tenemos que dar, y ustedes y yo somos conscientes de las dificultades. Muchos de los padres de familia que llevan a los muchachitos a que se preparen para los sacramentos, lo primero que hacen es lo más rápido que se pueda. Rapidito. ¿Dónde hay un curso más cortico? ¿Dónde hay un curso más cortico? ¿Dónde hay un curso donde el padre no moleste tanto? ¿Dónde es lo más cortico? Y esto es una mentalidad en la cual nosotros fuimos formados, pero ustedes y yo ya lo sabemos, por Dios santo, que eso ya no funciona, eso ya no responde a las nuevas realidades que hoy estamos viviendo. Nos corresponde hacer un trabajo impresionante de diálogo entre nosotros para ver cuáles son las rutas de renovación de la catequesis, porque se necesita entrar en una propuesta renovada de catequesis. Renovar, siguiente frase, la catequesis desde la opción por el primer anuncio y la acogida personal del evangelio. Ya lo acabo de mencionar. ¿Ustedes habían oído hablar del primer anuncio? Yo creo que sí. Algunos de pronto no, también. Algunos no. Y uno dice, ¿qué es eso de primer anuncio? Pues precisamente es la gran novedad. Así nació el evangelio y así nació la iglesia. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué es lo que encontramos nosotros, por favor, en el testimonio del Nuevo Testamento? Primer anuncio. Y una vez que comenzaban a sentir la novedad de Jesús y su vida comenzaba a ser replanteada, ahí sí venía el proceso catequético. Y normalmente el proceso catequético fue lo que dio lugar a lo que se llama el catecumenado. De eso mencionaré ahorita. Siguiente frase, precisamente. Renovar la iniciación desde el catecumenado y la catequesis de adultos. Catecumenado es una experiencia hermosa. Es esa experiencia por etapas también de acompañamiento, y en este momento se están haciendo proyectos de catecumenado. Uno, estrictamente, es decir, para los adultos no bautizados, para que vivan toda la experiencia, pero también se está haciendo un esfuerzo de catecumenado para los ya bautizados. Nuestra Escuela de Jesús
Es un proyecto hermosísimo destinado en primer lugar a los ya bautizados, pero ya bautizados que seguramente no nos hemos encontrado con Jesús el Señor y que estamos invitados a seguirlo, amarlo, para vivir desde una dinámica comunitaria distinta y con la fuerza de su amor ser en el mundo más sal y luz hasta cuando llegue la nueva Jerusalén. Así pues, una experiencia de catecumenado, que es una experiencia, es muy interesante y eso da para todo lo que uno quiere, tanto que se ha llegado a hablar que nuestras catequesis tengan una inspiración catecumenal. Y cuando hablamos de eso, dos palabras que quiero mencionar. Se menciona mucho la palabra itinerario y la palabra proceso. Y en este contexto, la palabra itinerario, ¿qué significa? Una ruta verdaderamente que se desarrolla en el tiempo. Una ruta de vida, un caminar en el tiempo. Y cuando se habla de proceso, se habla con mucha frecuencia más del efecto transformador, o es decir, de la experiencia de vida que la persona comienza a vivir gracias a esa experiencia de acompañamiento. Hay algo que en su vida cambia. Una conversión inicial por el querigma, por el primer anuncio, y luego una conversión que se hace madura para ser capaz de hacer una opción de vida por Jesús. Con un grupo de catequistas laicos con quienes hicimos una experiencia muy bella de acompañar catecúmenos, yo les decía esto y se lo comparto a ustedes. Nuestro acompañamiento apunta hacia una cosa: que estas personas formen actitudes de vida que los hagan capaces de una opción por Jesús el Señor. Cuando se plantea esto con adultos, parece que la cuestión es un poquito más clara, porque parece entonces el adulto está ante, y muchos de los catecúmenos normalmente vienen de vidas un poquito agitadas, y hay un instante en que van viendo aquí hay un proyecto de vida distinta y quiero optar por él. Pero también los niños, también los jóvenes, poderles crear unas actitudes en su corazón para que vayan adhiriendo a Jesús, conociéndolo a Él, para decir, Él es mi amigo, y su palabra va a ser mi palabra, y su amistad va a ser mi gran amistad. Es una experiencia vital, porque también los niños y los jóvenes son capaces de decisiones, como niños y como jóvenes, por supuesto, pero hasta allá nunca. Así pues que esto de renovar la iniciación desde el catecumenado, y es indudable que una de las opuestas más grandes que en muchas diócesis del mundo se están haciendo en este momento es catequesis de adultos. Y una vez que se hace una experiencia fuerte de catequesis de adultos, es muy posible que tengamos nosotros personas que dan razón de su fe y que se podrán convertir más fácilmente en transmisores naturales de la fe, en su familia, donde trabajan, donde sea. Otra frase: comunidades eclesiales que inician en la fe. Oigan eso. Es la comunidad la que inicia en la fe. Y es un trabajo de iniciación. Iniciación significa un proceso que pone en marcha una ruta de crecimiento y que pide tiempo y de crecimiento hasta llegar a la madurez, como uno quiera definir la palabra madurez. Pedagogía comunitaria de iniciación, y oigan esto, qué cosa tan complicada, pero creo yo que con lo que va pasando cada día por allá tendremos que ir todos. Itinerarios diversificados de acompañamiento. Cada día se nos está pidiendo un acompañamiento más cercano. No todo el mundo camina al mismo ritmo, no todo el mundo. Yo puedo estar seguro que después de 25 sesiones, las personas que yo tengo conmigo, a quienes acompañan, han recibido el mismo contenido. Seguramente que sí. Pero nada me puede asegurar que en ellas, en estas personas, se ha obrado la misma experiencia de transformación de la vida. Seguramente no. Y hacia allá se trata. Siendo yo seminarista, le escuché a un profesor que yo tuve de catequesis que decía: lo más importante en la catequesis es la vida que se suscita. Eso es lo más importante. Es la vida que este encuentro me permite vivir de otra forma. Me invita. Lo más importante no es lo que se aprende,
que también se necesita, pero lo más importante es la vida que surge, la vida que se suscita. Es lo más importante. Cuando yo les leo estas frases, que fueron 13 frases, en las cuales se quiere marcar la catequesis, ¿ustedes me entienden ante qué nos estamos enfrentando? ¿Sí? ¿Profes? ¿Sí? Sí, profe, digan, sí, profe. Sí, profe. ¿Ustedes me entienden a qué nos estamos enfrentando? Un momento muy especial, un momento desafiante, un momento donde la presencia de ustedes es absolutamente decisiva e importante. Un momento en que nos estamos invitados a anunciar el Evangelio en nuevas circunstancias. No son las mismas de hace tiempo. Y no nos lamentemos que el mundo es distinto, es que es distinto. Es el que nos toca evangelizar, no es otro. Jóvenes con otra mentalidad, por supuesto que sí. Y aquí no entramos nosotros en ningún juicio de valor. Es que antes era mejor, antes no sé qué, antes ese cuadro. No, no es eso. Ese es el mundo que vivimos. Perdonen que haga este comentario. Perdonen, no, les hago el comentario. ¿Acaso ustedes y yo no hemos experimentado en nuestra vida también maduración en nuestra propia fe? A veces ustedes y yo no hemos experimentado también que nuestro itinerario de fe tampoco es a veces tan plano como uno piensa. A veces ustedes y yo no hemos tenido de pronto alguna crisis en nuestra vida de fe y hemos tenido que crecer y madurar, porque es un proceso vital. Es un proceso vital, no es cuestión simplemente nocional, es un proceso vital. ¿Acaso ustedes y yo no hemos sido sacudidos por muchas expresiones? Aquí mencionó hace rato, si le escuché bien, claro, Alfonso mencionó a Teresa de Calcuta. Maravillosa mujer. Después de que murió la madre Teresa de Calcuta, se publicaron algunas cartas que ella se dirigió con su director espiritual y permitieron publicarlas porque no rompían pues la privacidad, digamos. Y una de las tonalidades mayores que tenían las cartas de Madre Teresa de Calcuta era una tonalidad de crisis, unas crisis de fe impresionantes. Eso se refleja en las cartas y uno la veía a ella con la sonrisa puesta, no, esta sí la pasa silbando por el mundo, se la pasa así, no. Y eso, entonces, una de las monjitas de las misioneras de la caridad un día le dijo: Madre Teresa, imagínate que estamos levantándonos como a las 5 o 4 y media de la mañana a rezar, y entonces tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer atendiendo a estos enfermos moribundos. ¿Es posible que nos deje dormir un poquito más? Le responde Madre Teresa: si tienen mucho trabajo, significa que hay que orar más. Se levantan una hora antes. Ahí está. Ahí está. Es decir, el servicio se nutre de la oración, del encuentro con el Señor. El testimonio catequístico se nutre del encuentro con el Señor, porque es precisamente su vida. Pero eso implica, ustedes y yo hemos pasado por caminos, por momentos distintos en la vida de fe, por Dios santo. Pues un niño, un joven que está en otra cosa, pues tiene que pasar por distintas. Por eso los acompañamientos, decía el último, son diversificados. Desde el Vaticano II, el primer directorio de la catequesis, este nuevo, están hablando siempre de itinerarios diversificados. Es muy posible que yo no pueda acompañar a un joven en las mismas 14, 15 catequesis que yo tengo, sino que me toca hacer un acompañamiento más personalizado, porque está viviendo otra cosa distinta. Está viviendo un duelo, está viviendo una crisis en su familia. Yo no puedo pretender que él esté en la misma tónica que están los otros que están, no. Y nos están invitando a ser capaces de crear itinerarios diversos. ¿Cuándo vamos a ver eso? Yo no sé. Yo no sé si nos tocará aquí. Alfonso habló de 40 años. ¿Sí? Él lanzó esa frase, optimista, 40 años. O sea, que nos vemos en 40 años aquí a ver si hemos hecho de aquí. A ver qué logramos hacer nosotros de aquí a 40 años. Por favor, yo quise simplemente compartir un poco por dónde está en este momento caminando todo este esfuerzo que la Iglesia quiere hacer de renovación de la catequesis. Lo cual significa que nosotros tenemos que formarnos. ¿Qué es eso de iniciación cristiana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mi catequesis realmente inicia a algo? ¿Mi catequesis realmente pone a una persona en camino hacia algo y en camino de crecimiento?
Mi acompañamiento realmente suscita encuentro. Mi acompañamiento da ganas en estas personas y en mí de seguir conociendo a Jesús para amarlo, seguirlo y entregarle el corazón. Y desde el vivir en esto es un proyecto de vida lo que está en juego. Así que lo que tenemos que hacer es enorme. Pero quería yo ubicar un poco un marco general de por dónde está desde hace rato la iglesia tratando de proponernos que marchemos. La diócesis tiene unas intuiciones bellísimas. Desde hace años la diócesis creó una serie de guías para los chiquitos. Por ahí tenemos que volver. Es que si no se hace, creó unos itinerarios de formación catequística para varios años. Pero no es formación para un sacramento, es formación para la vida misma. Y en esa ruta un día acoges la Eucaristía y vives de la Eucaristía. Otro día acoges el don del Espíritu y vives con la novedad del Espíritu, etc. ¿Me entiendes? No sé si me hice entender, profes, del desafío en el que estamos y del nuevo contexto en el que estamos. ¿Sí? Quería simplemente, lo que yo planteo, yo lo sé absolutamente y lo siento en carne propia, pues como obispo de la diócesis, aquí con nuestro vicario pastoral, aquí está Sonia que nos acompaña en la catequesis y los padres. Y ustedes mismas, yo lo sé, que nos estamos enfrentando a algo muy desafiante. Esto no tiene una receta, pero es una ruta por donde la iglesia quiere que caminemos y que ojalá tengamos la gracia de hacerlo. En esa línea quería yo simplemente compartirles por dónde vamos. Quizá alguna luz de lo que yo he dicho, pero para decir, hacia allá tenemos que caminar. Y las primeras personas que tenemos que estar dispuestas a repensar muchas cosas y a, ojalá, enrutarnos por caminos nuevos, somos nosotros. Así como los sacerdotes podemos ser los primeros que nos resistamos a intentar algo nuevo, también puede haber catequistas que también se resistan, porque no, yo sigo con mi misma historia de siempre. Necesitamos formarnos, pues todo lo que podamos, en iniciación, en el proceso evangelizador. Y aquí en la diócesis hay mucho camino recorrido, pero desafortunadamente muchas de las personas que lo recorrieron, pues ya no están. Y otras que están con ustedes, que han llegado, qué maravilla, bienvenidos para poder entre todos seguir haciendo ruta. Bien, no sé si hay algún comentario o ya terminé ya. Gracias, Señor.